A continuación, 4 en Canal 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad, el último previo a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo. Un programa, por supuesto, atravesado por la política. Aquí Ahora Actualidad como escenario del debate político de San Francisco y de la región, con 4 bloques dedicados a este tema. Un primer bloque donde vamos a entrevistar a Gustavo Tévez. Una pregunta le queremos hacer. ¿Qué hizo en Brinkman para que lo reeligiesen con el 83% de los votos? Y después le vamos a preguntar por qué cree que hay que hacer una opción por la boleta corta de Schiaretti. Segundo bloque, un candidato a vicepresidente, cordobés, Eduardo Mulal, candidato a presidente del Nuevo MAS. También con él vamos a dialogar, le vamos a preguntar cómo ve la Argentina de este momento y le vamos a preguntar por qué él cree que el Nuevo MAS, la izquierda argentina, puede y debe ser una opción electoral en las PASO y después en las presidenciales. Tercer bloque, análisis político con un amigo de la casa, el licenciado Jorge Borgognoni, que nos va a ofrecer su mirada sobre esta campaña electoral, sobre esta elección, sobre el comportamiento de la opinión pública. Viene de realizar un trabajo de campo en la ciudad de Córdoba, tiene algunas conclusiones para mostrarnos, así que va a estar muy interesante. Cuarto bloque, grabado. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de charlar con las principales figuras de la provincia, cuando visitan la ciudad, cuando no pueden estar el miércoles, los grabamos. Miguel Nicolás, un candidato de una boleta corta también, que representa al radicalismo y que también tiene para decirnos de lo que piensa su sector del radicalismo respecto del gobierno de Macri, por qué tienen ese apoyo crítico y por qué va en una boleta corta. Todo eso en esta hora de Aquí Ahora Actualidad, que ya comienza después de esta mínima pausa que me dé tiempo para ubicarme en mi silla y comenzar la entrevista con el doctor Gustavo Tévez. Ya están hechas las presentaciones, solo resta saludarlo al doctor Gustavo Tévez. Gustavo, buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, hacerte un espacio en tu agenda para charlar con nosotros y bueno, a través nuestro con la gente de San Francisco y la región. Bueno, buenas noches Daniel, a vos, a toda la audiencia y gracias por recibirnos y bueno, por permitir que buena parte de la gente de San Francisco y de la zona nos conozcan y nos ubiquen físicamente también. Lo primero que me tenés que responder es, ¿qué hiciste en tu gestión de intendente para meritar que el 83% de los brinkmanenses, una ciudad pujante, una hermosa ciudad, la conozco mucho, te reelijan como intendente municipal? Bueno, a ver, creo que... ¿Por qué crees ¿por qué crees que ameritaste semejante apoyo? No, en términos de gobierno, digamos, en términos de acciones. Sí, yo creo que fueron muchos factores. Yo lo que sí puedo resaltar o rescatar de nuestra gestión desde el 2011 a la fecha, el municipio cumplió con deudas históricas que tenía en obras de infraestructura. Hubo un diálogo permanente con todas las instituciones y con todos los sectores sociales. Brinkman es una ciudad que en los últimos 60 años tuvo muchos enfrentamientos, muchas grietas, sí, señor. Y hemos logrado sentarnos a dialogar con cada una de las instituciones, sin importar quiénes las conducen, si la ideología del que está al frente de una institución coincide con la nuestra o no. En definitiva, nos pusimos a trabajar todos juntos, principalmente viendo qué le vamos a dejar a los brinkmanenses de los próximos 60 años. Olvidémonos de las grietas de 60 años para atrás y miremos qué le vamos a dejar a Brinkman para los próximos 60 años, ¿no? Y creo que eso fue
el gran mérito que tenemos como comunidad, y tal vez el hecho de tratar de incluir permanentemente, ¿no? Y en esto, ya que estamos hablando de política, sí, creo que hemos tenido un maestro de la política, los peronistas de Córdoba, que fue José Manuel de la Sota, que si nos dejó un legado de la Sota, además de haber puesto en orden la provincia, fue abrirnos la mente y saber que todos somos partes de una comunidad y que permanentemente tenemos que incluirnos, aún en las diferencias, pero respetando a los demás y sacando y aprovechando de los demás todo lo bueno que tienen para dar. Gustavo, estamos a nada de una elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, una elección que nosotros, esto en términos de opinión, creemos que no, en términos prácticos, no resuelve absolutamente nada, pero que está allí. La elección donde vamos a saber si vos sos diputado nacional o no, en realidad es la del 27 de octubre. Sí. Pero se ha transformado esto en una especie de encuesta, en una especie de gran ensayo, costoso por cierto, y bueno, todos los partidos políticos están intentando obtener el mejor resultado posible. Hacemos por Córdoba va con una propuesta que tradicionalmente ha tenido dificultades cuando se usa la boleta sábana, como es en este caso, que es ir con una opción que no tiene candidato a presidente. Contanos un poquito el proceso que lo lleva a esta decisión y por qué la gente de San Francisco, de la región, debe usar la boleta corta en el cuarto oscuro el próximo 11 de agosto. Bueno, en realidad nosotros teníamos un proyecto presidencial que recién lo nombraba yo, encabezaba el doctor de la Sota. Con su pérdida física nos quedamos sin candidato, sin proyecto, mejor dicho, sin candidato, no sin proyecto. Y el espacio en el cual estaba Unión por Córdoba y hoy Hacemos por Córdoba, que era Alternativa Federal, sus principales dirigentes fueron a conformar fórmulas de distintos partidos, ¿no? Y yo creo que si hay algo que ha caracterizado a Unión por Córdoba y Hacemos por Córdoba en nuestra provincia fue la coherencia política de sus dirigentes, y en esto el Congreso partidario tomó una decisión apoyada por el gobernador de no acompañar a ningún candidato a presidente. Tal vez es el camino más difícil, debido a que es difícil enfrentar una elección sin candidato a presidente, pero tratando de ofrecerle a la ciudadanía cordobesa, que mayoritariamente el 12 de mayo votó con casi el 60% de los votos válidos a un proyecto provincial, diputados que se van a sentar en el Congreso Nacional a defender los intereses de nuestra provincia. Y cuando hablamos de los intereses de nuestra provincia, hablamos de defender los recursos que por derecho nos corresponden a los cordobeses. No solamente por ser una provincia altamente productiva que aporta una gran cantidad económica al presupuesto nacional, sino además porque pagamos muchísimos impuestos y es muy poco lo que vuelve, ¿no? Entonces, las personas que se sienten en las bancas de diputados tienen que tener en cuenta, por sobre todas las cosas, que más allá de la historia de provincia federal que tiene Córdoba, en la actualidad necesita de dirigentes que sepan defender los recursos de nuestra provincia. Y quiero aclarar algo, siempre hablamos de federalismo y creo que el régimen de coparticipación que tiene nuestro país intenta establecer una especie de federalismo que en realidad no se da. Y Córdoba aporta muchísimos recursos para lograr que provincias más humildes o más comprometidas económicamente reciban fondos para tratar de equiparar esa desigualdad que hay. Ahora, a Córdoba no vuelven al menos gran parte de los recursos que tendrían que volver para que Córdoba siga produciendo y siga generando recursos para tratar de borrar ese desequilibrio o desigualdad que hay con el resto de las provincias. Gustavo, ¿no? Claramente un discurso cordobesista, un discurso provincialista que le dio muy buenos resultados a Hacemos por Córdoba, bueno, con la elección del pasado 12 de mayo. Ahora, ¿cómo hace para terciar? ¿Cómo hacen ustedes para intentar terciar en el debate político nacional con un discurso de estas características y sin un candidato presidencial? Bueno, creo que yo recién hablaba de coherencia política. Y el gobernador ha recibido a todos los candidatos a presidente que pidieron alguna audiencia con él, lo cual lo habilita para después del 10 de diciembre a sentarse a dialogar y a consensuar y principalmente a defender los recursos de Córdoba con cualquiera de ellos que gane. Y creo que los diputados de Córdoba lo han hecho durante todo este tiempo, han garantizado gobernabilidad a los distintos gobiernos que tuvieron de distintos partidos políticos.
Creo que después de la crisis del 2001, los argentinos nos dimos cuenta que nuestra Constitución y nuestro sistema republicano tienen los mecanismos para evitar caer en golpes de Estado que terminen con malos gobiernos. Para eso se necesitan personas responsables sentadas en esas bancas de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación para que garanticen esa gobernabilidad. Y en caso de que algún gobierno no vaya bien, tengamos a mano los mecanismos de la Constitución para salir de ese paso. Es lo que han garantizado todos los diputados de Córdoba pertenecientes a Unión por Córdoba en un primer momento o Hacemos por Córdoba en otro momento. Y otra cosa, Daniel, en Brinkmann tuvimos la crisis de Sancor, cerró la planta Sancor. Nosotros hemos, ante la desesperación de la pérdida de 120 puestos de trabajo, tocado todas las puertas del gobierno nacional, del gobierno provincial, de los ministerios, de las cámaras de diputados y senadores. Los únicos que nos llevaron la atención, porque sabían de la problemática, fueron los diputados de Unión por Córdoba. Hemos logrado que se reúna el pleno de las comisiones de Relaciones Laborales, de Industria, de Economías Regionales, y los diputados que estuvieron sentados ahí, que nos llevaron el apunte, fueron los diputados de Unión por Córdoba, ¿no? Gustavo, sos el representante de Hacemos por Córdoba de toda esta región. Ahí tenés una cámara, nos están viendo en el sistema de cable de San Francisco, de Morteros, de Devoto, de Arroyito. Hacele a los vecinos una invocación de por qué el jueves tienen que ir, el próximo 11 de agosto tienen que ir al Cuarto Oscuro y hacer una opción por Hacemos por Córdoba. De paso vas a tener la posibilidad de mostrarles cuál es la boleta que los representa. ¿Sí? Esa es tu cámara y la gente te está escuchando, por supuesto, y viendo. Bueno, muchas gracias. Esta es la boleta corta, la boleta de Hacemos por Córdoba, que contiene los candidatos a diputados nacionales, la lista 503, que encabeza Carlos Gutiérrez, Claudia Martínez, Oscar González, Carolina Basualdo, entre otros. Es una boleta que en su 95% está integrada por hombres y mujeres del interior de la provincia, que conocen la realidad y la problemática de cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Y son los diputados que van a sentarse en el Congreso Nacional a defender los intereses de Córdoba, a defender la Ruta 158, a defender la culminación de la autovía de la Ruta 19, a defender los recursos para que nuestra caja de jubilaciones siga garantizando a los jubilados cordobeses que van a seguir teniendo la jubilación que les corresponde, porque han aportado toda su vida a esa caja con buena parte de sus sueldos. Es la gente que va a garantizarles a los cordobeses que van a defenderse los distintos recursos para los programas sociales que nuestra provincia lleva adelante. Y va a proponer para que a nivel nacional también se repliquen esos programas que tienen que ver con la generación de empleo, con la primera oportunidad de trabajo para los jóvenes, para las mujeres amas de casa y en general para todos los sectores sociales, ¿no? Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Son muy amables. Esta es una primera vez aquí en Aquí Ahora Actualidad. La elección que vale, digamos, es la del 27 de octubre, así que no va a faltar oportunidades de que volvamos a estar y profundizar en tus ideas de cara a la posibilidad de acceder en algún momento al Congreso Nacional. Gracias, gracias doctor, muy amable. Nosotros vamos por una pausa. Cuando volvamos, candidato a vicepresidente en representación del Nuevo MAS, de la izquierda ideológica de la República Argentina. Eduardo Mulal en un diálogo con Aquí Ahora Actualidad al regreso de la pausa. Vulcano. Equipos y accesorios para lubricación. Equipamiento especializado para el mantenimiento automotor. Ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano. Desde hace más de 30 años apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Paraguas, paragüita. Haceme ganar la guita. ¿Vos no la compraste? Agárrate fuerte. El 10 de agosto, a partir de las 21:30, en Bomberos Voluntarios San Francisco, se viene otra lluvia de millones de la gran promoción regional. Asociate ya y ganá. 32 millones la gran promoción. Norte Express
cerca de tu casa. Comprás rápido y lo que necesitas en el momento. Amplia playa de estacionamiento y abierto hasta las 21:30 horas. Ideal para cuando salís del trabajo. Y el fin de te esperamos en el hiper para tu paseo de compras. Animate a más, animate a más. Elegí carreras con futuro. Estudia ingeniería, ingeniería electromecánica, ingeniería en sistemas de información, ingeniería electrónica, ingeniería química, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco. Para informes e inscripciones, llama al 03564-421-147 o al 431-019. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco. Animate a más. Aquí estamos de regreso, ya hicimos la presentación, solo resta saludarlo y agradecerle a Eduardo Mulal que está con nosotros. Eduardo, muy buenas noches, bueno, gracias por aceptar nuestra invitación, un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes para darnos este espacio, para plantear nuestras propuestas. Nos parece muy interesante tenerte aquí porque, bueno, nosotros nos proponemos transformar este espacio en un escenario del debate, de la discusión, pero más que nada de la posibilidad de llevarle a nuestra audiencia todas las miradas posibles, y la mirada de la izquierda siempre es interesante. Eduardo, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo están viendo ustedes desde su sector político la realidad argentina? Bueno, en primer lugar, venimos recorriendo con Manuela Castañeira. Sí, señor, que es tu candidata a presidenta. Que es mi candidata a presidenta, es la única candidata mujer. Sí. Que eso es todo un símbolo. La entrevistamos aquí, nos resultó muy interesante el diálogo con Manuela cuando visitó San Francisco. Bueno, es todo un símbolo que el movimiento de mujeres tenga, en un sentido, esté representado en estas elecciones. Y en ese sentido también hemos estado recorriendo el país, hemos estado en Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, en provincia de Buenos Aires, en las distintas ciudades y los distintos centros del Gran Buenos Aires, y estamos llevando una campaña porque estamos instalados hoy en 11 provincias. Nosotros lo que vemos es un escenario donde va a haber un voto castigo al gobierno de Macri, porque el gobierno de Macri ha llevado a un fracaso económico, político y social a este país, donde eso lo vemos en forma cotidiana en las empresas que cierran, despiden, y con unos presupuestos de educación y salud cada vez peor. Hace pocos días, acá en Córdoba, tuvimos el cierre de la planta de Cruz del Eje de Zanela, pero también lo vemos hoy mismo, los empresarios de Minetti han dejado de pagarle el salario de sus quincenas a los trabajadores. Entonces hay un ataque permanente que lo vemos en forma cotidiana los que vivimos de nuestro trabajo y de nuestro salario. Ese voto castigo al gobierno de Macri... ¿Dónde te parece que va a ir? Hay un escenario que nos plantean los medios nacionales, fundamentalmente, de extrema polarización. Nosotros aquí no lo percibimos tanto, pero ni lo reflejamos tanto, pero lo que se recibe de Buenos Aires es eso. ¿Ves ese escenario de polarización o ves espacio para propuestas como las de ustedes? Nosotros lo estamos recorriendo, no vemos un voto castigo al gobierno de Macri, obviamente, pero no vemos un elemento de extrema polarización. La gente se pregunta cuáles son las propuestas también que hay desde los otros espacios. Y en realidad no hay, frente a este gobierno que ha llevado a un encadenamiento con el Fondo Monetario Internacional, que significa más ajuste, más recesión, reforma laboral, reforma previsional. Por el otro lado, no hay una propuesta clara porque el kirchnerismo se corrió al centro, con un Massa, con un Fernández, amigo de los mercados, y que no tiene propuestas concretas de cara a los trabajadores y a las trabajadoras, a las mujeres, a los pibes, en el sentido de que no plantea con claridad cuál va a ser su plan. Lo único que está planteando, tal vez, su fortaleza, que si se lo vota a él, se va a Macri. El problema es qué es lo que va a pasar en la Argentina después del 11 de diciembre. Y en ese sentido hay todo un sector que tiene serias dudas de a quién votar. Porque también se da una manifestación de crisis en las distintas provincias.
Es decir, el panorama nacional no es esa polarización que nos ofrecen los grandes medios nacionales, o tal vez las dos fuerzas principales que quieren ese escenario de polarización. Claro, porque hay realmente como una funcionalidad en esa aparente enfrentamiento, una funcionalidad que explica por qué Macri, haciendo un mal gobierno en términos económicos, esto no es una opinión, es una descripción de la realidad, aún tiene posibilidades de reelección. Es en el marco de esta dicotomía que se plantea fundamentalmente mediáticamente, porque del otro lado hay un gobierno que ha recibido el repudio de buena parte de la sociedad. ¿Cómo se rompe con eso? Ellos quieren hacernos votar por el menos malos. Y nosotros opinamos que hay que votar por propuestas. Entonces, en ese sentido, desde el Nuevo MAS, con Manuela Castañeda, lo que estamos proponiendo son propuestas para salir de una crisis que es muy profunda, que no le da perspectiva a los jóvenes, a la juventud, que no tienen trabajo, que no tienen ni siquiera los chicos que terminan la universidad, tienen perspectiva de realizarse. Es decir, los jóvenes ven en esto que no hay salida. El trabajador ve que le cierran la planta todos los días o lo suspenden. Entonces tenemos que ir a propuestas de fondo y de esa manera poder, en un sentido, advertir a la población que si no se toman medidas de fondo esto va a continuar. Eduardo, contanos un par de propuestas que tiene el Nuevo MAS para ofrecerle a la ciudadanía de Córdoba, de la región. Nosotros acá estamos en el límite, nos ven mucho en Santa Fe, a vos te votan en Santa Fe también. Nosotros lo que vemos en primer lugar que esta deuda que ha tomado este gobierno con el Fondo Monetario Internacional solamente ha servido para pagar el negocio de los sectores que han apostado a las finanzas con una tasa de interés descomunal que la estamos pagando nosotros con esta fuerte recesión. Que la deuda externa, la que han hecho con el Fondo Monetario Internacional, la paguen esos sectores que se beneficiaron. Como propuesta, en primer lugar, que sean restituidos sus puestos de trabajo todos los que han sido despedidos bajo el gobierno de macrismo. El aumento salarial a todos los trabajadores y a los jubilados, a todos los que viven de un salario, de acuerdo a la canasta familiar y reajustado por el índice de inflación. Hay que generar puestos de trabajo genuinos. Y en ese sentido, nosotros queremos que esta crisis la paguen los que se enriquecieron. Un fuerte impuesto al sector de la finanza, a los grandes pools de siembra, a las mineras de cielo abierto, las grandes petroleras que están haciendo negocios fabulosos en la Argentina. La mitad de las inversiones extranjeras van a vaca muerta. Entonces, hay un desarrollo desigual que nosotros, si decimos volver con un impuesto a estos grandes sectores, con ese presupuesto generar un plan de obras públicas que lleva adelante restablecerla o generar una infraestructura como corresponde para este país, infraestructura para las escuelas, para los hospitales, para las rutas. Es una vergüenza que hace la 158 de estos últimos 4 años, de los años anteriores, sea un monumento al pozo. Es decir, eso demuestra lo que es este país. Entonces creemos que tenemos que ir a propuestas de fondo. Y en ese sentido son estas 3 propuestas que planteé, que es la restitución de los despedidos, el aumento salarial y un plan que genere empleo a partir de un fuerte impuesto a los sectores empresarios. Eduardo, sin duda son propuestas de fondo, propuestas concretas y de fondo. ¿Te parece que la sociedad argentina, la sociedad cordobesa, la sociedad de Córdoba y de Santa Fe, está preparada para este tipo de propuestas francamente revolucionarias e innovadoras? ¿O te parece que lo que ustedes están haciendo es un planteo que tiene una fuerte connotación ideológica y testimonial? Yo te voy a hablar de mi experiencia. Sí. Es decir, yo soy trabajador y como trabajador he vivido la crisis desde el lado de adentro. Sos un trabajador de la educación. Hoy de la educación y en otros momentos de la industria. De la industria, claro. Y sufro lo que sufren los trabajadores. Cuando te aumentan el salario, bárbaro, pero la mayoría de las veces es aumento de flexibilización laboral, de rebaja salarial y despido. Eso es lo que se viene. Lo que quieren hacer si se cumplimenta los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional
es la reforma previsional, sí, es la reforma laboral, y eso significa menos salario, precarización laboral y prácticamente una esclavitud laboral. Porque trabajar, lo que ellos quieren es que trabajemos por salarios de miseria. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos proponiendo, obviamente son salidas de fondo. Pero bueno, hay acá, cuando los sectores que se han enriquecido en este momento, o los sectores que defienden los grandes empresarios, las distintas propuestas, tanto de Macri como también de Fernández, porque ellos dicen que se puede tirar todo junto con los empresarios han llevado a que nosotros hoy estemos en esta situación de crisis. Es decir, los trabajadores hemos tenido, las familias obreras son las que han quedado a la calle, los pibes que no tienen trabajo, lo han generado este sector. Y si queremos resolverlo, vamos a tener que ir a buscar el dinero donde está, de los que se han beneficiado en este momento con esta crisis. Eduardo, en un minuto tenés una cámara allí, hay muchísima gente de San Francisco, de la región, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba que nos está escuchando. En un minuto una invocación, porque estamos a nada de la elección, para que el domingo, bueno, vayan, elijan la boleta que tiene como candidato a presidente a Manuela Castañera y el candidato a vicepresidente a vos. ¿Por qué? Nosotros, en primer lugar, queremos que Manuela Castañeira esté presente en octubre. Hacemos una invocación a que todos aquellos sectores que estén disconformes con sus propios dirigentes, que han hecho cualquier cosa de cara a esta elección, nos acompañen con su voto, porque queremos, como un derecho democrático, que Manuela esté presente en las elecciones de octubre. Nosotros queremos discutir cara a cara con Macri, con Fernández, si ellos están dispuestos a que todos los despedidos bajo el gobierno del macrismo sean reincorporados en forma inmediata. Si quieren un aumento general de salario de acuerdo a la canasta familiar. Y además queremos que la única candidata mujer a presidenta esté presente en octubre. Es un derecho democrático que creemos que la verdadera elección, que es en octubre, tenga la población la posibilidad de discutir nuestras propuestas. Eduardo, un placer tenerte aquí con nosotros. Seguramente, si se dan las condiciones, de cara a octubre, podremos volver a charlar. Tenemos muchas inquietudes, ¿no? Sobre todo el rol de la mujer, el tema, la posición frente al tema del aborto. Bueno, hay muchos temas sobre los que nos gustaría indagar, pero bueno, estamos en televisión. Seguramente lo podremos hacer en una próxima oportunidad. Ha sido muy amable, ¿eh? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y por el espacio. Muy bien. Nosotros vamos a una pausa. Cuando volvemos, también política, pero desde la perspectiva del análisis de la opinión pública, con un amigo de la casa, el licenciado Jorge Borgognoni. Al regreso de la pausa. En Kevinson sale el invierno y entran los descuentos. 40% off en la segunda prenda con todos los medios de pago. Llévate la ropa más linda de la temporada con descuentos y en cuotas. Kevinson, 25 de mayo 1984. En Mutual Árabe, creemos en el crecimiento constante. Por eso nuestros asociados hoy cuentan con nuevos servicios en los consultorios externos de Mutual Árabe. Pediatría, odontología, psicología, fonoaudiología y nutrición. Asociate y vení a disfrutarlos en Irigoyen esquina Larrea. Mutual Árabe, nuestro objetivo es verte crecer. Espacio cedido por Dirección Nacional Electoral. Este 11 de agosto, votar José Luis Esper, precandidato a presidente de la Nación, precandidatos a diputados nacionales por Córdoba, Partido Unite por la Libertad y la Dignidad. Lista 87A. Valentino, date un gusto. Date un gusto. Compra todo eso que tanto deseas aprovechando nuestro sale de la segunda prenda al 50%. Y con todos los medios de pago, disfruta todos los días del Ahora 3, 6 y 12. Valentino, Sale, otoño-invierno. Nos quieren hacer creer que solo hay dos opciones. Si votás a la izquierda, sabés lo que votás. No hacen política por plata. Cobran como los docentes. A ellos no los financian los empresarios. Defienden en serio el medio ambiente porque no tienen compromiso con las empresas que contaminan.
Vos sabés cuál es nuestro compromiso de lucha. En agosto, votá a la izquierda que se une. Del Caño Presidente, del PLA, Vice, lista 133, Frente Izquierda Unidad. Juntos podemos recuperar el orgullo radical. El 11 de agosto, portá boleta y acompáñame con tu voto. Miguel Nicolás, diputado nacional, 502, lista C, Juntos por el Cambio. En el mes del niño, jugátela y sorprendelos. Nosotros te sorprendemos con los mejores beneficios. Aprovechá hasta 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en consolas, juegos, celulares y muchos productos más. Jugátela en tu sucursal más cercana. Musimundo, parte de tu... Para nuestra gestión de gobierno, en todos estos años, la educación fue prioridad. Por eso le vamos a dejar al próximo gobierno una escuela pública secundaria con la especialización que tiene la Escuela PROA. Otra gran noticia que quiero compartir con ustedes. Hace una semana se licitaba en la ciudad de Córdoba la obra de cloaca del sector sur de la ciudad. Así que en pocos meses, aquí en este lugar, se va a dar inicio a esta obra fundamental que le va a mejorar la calidad de vida a los vecinos del sector sur de la ciudad de Rollito. El tema ya está planteado, solo resta saludar a nuestro invitado. Jorge, buenas noches. Gracias, como siempre, por aceptar nuestras invitaciones. Es un placer tenerte aquí. Un gusto, un placer, como siempre, Daniel. La verdad que, bueno, poder devolver acá alguna opinión sobre esto es con mucho gusto. Jorge, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la campaña ya prácticamente cerrándose. Danos 2 o 3 conceptos, 2 o 3 marcos teóricos para analizar esta campaña, el sentido de la elección, el sentido que le están dando los partidos políticos, para qué sirve y qué puede pasar el día después de la elección. Bien, si nos detenemos pura y exclusivamente en el nacimiento de la PASO para discutir la elección de los candidatos de primaria internamente y que sean simultáneas, obligatorias y abiertas para todos, ahí dista mucho. Creo que la última fue la del 2015, cuando en Córdoba teníamos la candidatura en el espacio de una entre Massa y de la Sota. Ojo, eso después se diluyó bastante, ya la del 2017 no sintió eso, y que era para elecciones de legislativa, y en el 2019 nos encontramos ahí. Hay algunas fuerzas que discuten, por supuesto, pero en otros tramos, más en los legislativos, no tanto en los ejecutivos. Hay una suerte ahí de coalición interna donde tratamos de no dilucidarlo en las urnas, sino en una mesa de café o en lo que fuere. Eso hace también acercar espacios y discutir en otras líneas otro tipo de poder. Eso por un lado. Por otro lado, lo cierto es que la campaña tiene una frialdad importante, un vacío de contenidos interesante, una apelación anímica irresuelta entre continuidad y cambio, cambio como pasado, continuidad como una promesa de futuro, y con unos márgenes muy abiertos para que todo ese otro arco opositor pueda colarse y alcanzar el 1,5 y meterse de cara a octubre. Claro. Lo cual eso va a también ser una alerta interesante, porque por ahí podemos decir, desde el punto de vista teórico, se apuntó al electorado mediano. Al electorado mediano que tiene un determinado perfil de votante, y en virtud de eso, y se descuidó de muchos sectores. Jorge, estuvieron haciendo algunos estudios de campo. Esos estudios de campo te indican un escenario de polarización absoluta, en Córdoba estamos hablando, o hay espacio para alternativas como la que presentaba recién Eduardo con el nuevo MAS, o pensar en alternativas del espacio de la derecha, como Esper, como de centro, como La Baña. ¿Hay espacio para esas propuestas en estas PASO o quedan diluidas en el enfrentamiento nacional? Perdón, en el enfrentamiento Macri versus anti-Macri o kirchnerismo anti-kirchnerismo. Claro,
Digo, acá creo que el eje giró más por oficialismo antioficialismo. Y en ese sentido hay espacio. Lo que juega muy fuerte es el umbral del 1,5% que te exige para. Otrora, elecciones pasadas, recuerdo algún candidato que por ahí decía, necesitamos tanta cantidad de votos para poder ser. Digo, ¿no? Casi como una súplica, como no tires el voto al vacío. Y acá hay una trampa que hay que contarla, creo que, digo, una trampa del diseño institucional. En las PASOs, los votos blancos, que saben ser bastantes y muchos, entran en la discusión para el porcentaje. En la general no, es solo sobre voto afirmativo. O sea que en la PASO te obliga a sacar más cantidad de votos para llegar al 1,5%. Por supuesto. Digo, el 1,5 vale 1,5. En la general, el 1,5 puede valer 1,8. Digo, ese no es un dato menor. ¿Por qué? Porque acá si uno después lo fracciona y entiende al electorado a partir de intereses particulares, y bueno, si entramos a discutir, digamos, millennial, centennial, generaciones, le empezamos a etiquetar no a partir de determinados de entre 18 y 30 o más de 45, son intereses distintos y ahí se pierde y se diluye muchísimo y empiezan a jugar ya en los conservadurismos, empieza a jugar un poco la historicidad familiar, el apego regional, otras variables que en el caso de Córdoba le da lugar a todas estas fracciones, lo que sí no les garantiza un piso muy alto. ¿Por qué? Porque van al medio, digamos, ¿no? Van al votante medio, entre el cambio y la continuidad, y en el resto se quedan como una propuesta, demasiado propuesta y no tan emocional. Y ahí hay un choque muy fuerte de reflexividad para el ciudadano que vamos a tener que invitarlo para que siga votando y que vaya a votar. ¿Ves una preeminencia del macrismo en Córdoba como lo ha sostenido desde el 2015 hasta la fecha? No, de hecho hay un descenso importantísimo. Digo, no es el macrismo de los 80%. No es el macrismo que era el macrismo como el antikirchnerismo. No, hoy el macrismo es oficialismo. Entonces, en ese paso, y la expectativa irresuelta sobre la promesa de entre todos, sobre todo una cantidad de cosas ahí, de una polisemia que quedó disuelta en lo comunicacional, eso le abrió un panorama al resto. Le abrió la puerta tranquilamente y ahí hay un crecimiento desde algún otro sector. Ahora, si nosotros lo vamos a trabajar como una polarización, que entre las dos fuerzas suman más del 60%, y digamos, y ahí se resuelve todo, y estaríamos ninguneando un 40% del electorado, que son las fuerzas minoritarias para lo que hablábamos recién. En el otro porcentaje, y sí, se va a trabajar entre un 60 y 70%, entre las dos principales oposiciones, ¿no? En este multipartidismo hay como una preponderancia muy fuerte de dos opciones y de una cola. Hay tradicionalmente el corte de boletas no ha superado el 2-3% en las elecciones donde se usa la boleta sábana, como va a ser en este caso. Hay una apuesta fuerte de Hacemos por Córdoba al corte de boleta y una militancia por el corte de boleta. Esa campaña, ¿te parece que se va a ver reflejada en buenos resultados el domingo? No. O ahí va a haber una disminución notable del caudal de votos del peronismo cordobés? Indudable que va a estar disminuido. Y ahí es donde creo que hay que discutir dos hipótesis distintas. Una es decir, bueno, a ver, Schiaretti fue reelecto como el gobernador con más cantidad de votos, que recuperó la capital de la mano de su vicegobernador Martín, etcétera, etcétera, con el 57% de los votos, y eso, a ver, se va a ver reflejado ahora. Y si ahora saca el 10 o el 12, ¿qué vamos a decir? ¿Que Schiaretti perdió poder en menos de 2 meses? Creo que sería una falsa hipótesis. Absolutamente una falsa hipótesis. Porque ¿qué se discute en esta elección o qué se premia sobre todo? Presidente y vicepresidente. Digo, se pone en la discusión el Ejecutivo por encima de los demás. Igual, el corte de boleta, volvemos al viejo sistema, ¿no? El viejo sistema de todas las artimañas y todas las estratagemas había por haber de la vieja política. El sobre, los votos cadena, etcétera, etcétera, que habilita también a una cierta desconfianza, incluso hasta desconfiar de un sistema informático de procesamiento online en tiempo real, para tratar de bajar 3 horas lo que fue la última elección de la publicación de los datos de los provisorios. No estamos hablando de los definitivos, de los provisorios.
Yo digo, en ese sentido, ahí tenemos un punto. ¿Qué pasa el lunes si la mayoría de las encuestas indican que está ganando la fórmula Fernández-Fernández? ¿Qué pasa el lunes si la diferencia es menor de 5 puntos o si es mayor de 5 puntos? ¿Hay una lectura distinta de acuerdo a la separación que existe entre el primero y el segundo? Sí, claro, y de hecho hay una configuración internamente de llamados de alertas importantes, ¿no? Porque empiezan a preocuparse por el que hicimos mal, ya no es por lo que hicimos bien. Nos separan, ese tiene que ser el piso. Si lo miramos que eso es malo, cualquiera sea de la fuerza, que sea desde Macri, desde Fernández, desde el sector de Eduardo, desde el que fuere, y ahí va a haber un problema. Yo, en lo personal, decir, cuando vos vas por una legislativa, como en el caso del oficialismo provincial, puro y exclusivo, y es una discusión muy fuerte la que se da. Entonces digo, ahí la hipótesis está, ¿qué se plantea? ¿Quieren sostener los dos legisladores que pueden llegar, los dos legisladores que se pueden llegar a perder? ¿O no? ¿Recuperar uno solo? ¿Hay un objetivo político de eso? Porque a lo mejor con uno, con 40.000 votos, 50.000 votos nos alcanza, o no nos alcanza. Digo, desde la fuerza esa es la discusión. O sea, ahí es la segunda hipótesis que te comentaba recién. Y en ese escenario también es lo que se viene para octubre después. El apoyo. ¿Va a haber apoyo o no? ¿Apoyo a quién? ¿Apoyo indirecto? ¿Seguimos discutiendo lo mismo? Digo, aparece más interrogante que certezas. Pensemos en Macri a nivel nacional. ¿Qué pasa? Digamos, ¿es importante las diferencias que obtengan uno y otro? ¿Los potencia o los limita? Muchos dicen menos del 5%, Macri es una buena elección porque el 27 de octubre polariza más, los que votaron, hicieron opciones de centro-derecha, las van a abandonar en esta elección que no sirve para nada, objetivamente, y en la elección que vale los va a sumar Macri. Más del 5%, ya está perdida la elección, ya Fernández está puesto. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Te parece que va a decir algo terminante la elección en paso o va a quedar todo a definir en octubre? Sí, igual no creo, yo creo que no solo en octubre, hay una puerta para noviembre, ¿no? Porque recordemos que para resolverlo en octubre hay que lograr el 45 o el 40 más 10, digo más 10 de diferencia, pero el que llega a 45 primero gana, y si el otro sacó 44, bueno, el que llega a 45 primero gana. Digo, eso es lo que va a abrir. Ahora, que a Macri le va a hacer a él desde el oficialismo sobre todo, le va a hacer un llamado de atención muy importante todo esto, sí, indudable. Ahora, yo no creo que en octubre se vaya ya, vos a partir de agosto ya llegues a octubre con el saco comprado y con la nueva báscula que vas a inaugurar a partir del 11 de diciembre de reelección o no. En ese sentido, un poco de calma, no nos anticipemos a lo que puede el electorado indicar otra cosa. Jorge, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros. Nos juntaremos la semana que viene para ver qué es lo que pasó el domingo y analizar esos resultados y sus implicancias. Nosotros ahora vamos a una pausa. Cuando volvamos, Miguel Nicolás, grabado, ¿sí? Lo grabamos el lunes, una entrevista donde este hombre histórico del radicalismo cordobés les está pidiendo que voten también con una boleta corta, en este caso del radicalismo, al regreso de la pausa. Así que nosotros hasta aquí llegamos en vivo, nos reencontramos el miércoles que viene, ya con el resultado de las PASO sobre la mesa, para analizar esos resultados y seguramente también para seguir reflejando la intensa vida social, política, institucional, cultural de la ciudad de San Francisco. Así que hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Prepárate para vivir una experiencia única. Por primera vez en la ciudad de San Francisco se llevará a cabo la primera convención de tatuajes. Tatú, con la participación de los mejores artistas del país. Es una gran oportunidad para llevarte un tatú exclusivo para vos. Exclusivo para vos. Experiencia única. 9 y 10 de agosto. Superdomo San Francisco. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Este 11 de agosto, votar José Luis Esper, precandidato a presidente de la Nación, precandidatos a diputados nacionales por Córdoba, Partido Unite por la Libertad y la Dignidad. Lista 87. Juntos podemos recuperar el orgullo radical. El 11 de agosto, portá boleta y acompáñame con tu voto. Miguel Nicolás, diputado nacional, 502, lista C, Juntos por el Cambio. En el mes del niño, jugátela y sorprendelos. Nosotros te sorprendemos con los mejores beneficios. Aprovecha hasta 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en consolas, juegos, celulares y muchos productos más. Jugátela en tu sucursal más cercana. Musimundo, parte de tu mundo. ¿Votar es demasiado importante como para hacerlo con miedo, con bronca o para que no gane el otro? Ahora hay una alternativa. Roberto Birri, diputado nacional, lista 506, Consenso Federal Distrito. Estamos aprovechando la campaña electoral, estamos a nada de las PASO, 3, 4 días, el domingo. Vamos a votar obligatoriamente, tenemos que asistir los ciudadanos de todo el país a unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en estas campañas nosotros aquí aprovechamos para contactarnos con figuras de primer nivel provincial, primer nivel nacional, y con ellos poder dialogar, poder analizar la realidad política, en este caso fundamentalmente del país, porque de eso se trata, de una elección nacional. Y hoy tenemos con nosotros a un hombre con el cual en algún momento tendríamos que hacer una entrevista extensa, porque es testigo directo de este periodo democrático que ha vivido la República Argentina desde el año 1983 a la fecha, con un protagonismo excluyente en todas las etapas, fundamentalmente del radicalismo, ¿no es cierto? Se trata del doctor Miguel Nicolás. Doctor, buenas noches. Un gusto saludarlo y un gusto tenerlo aquí, un placer. El gusto es mío, Daniel. Muy bien, está acompañada por dos candidatos de su lista. Carla Carta. Carla, buenas noches, un gusto tenerte también a vos acá. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y Matías, que es un conocido de la casa, Matías Bertea, un hombre de la Juventud Radical de San Francisco. Mati, un placer tenerte por acá también a vos. Muy bien. Yo digo, una lista integrada por experiencia, mujeres de trayectoria y la juventud, que es el complemento que representa nuestra lista, ¿no? Miguel, usted que es un hombre de la política y un hombre de medios que sabe lo más inteligible posible, ¿de qué se trata esta elección del 11 de agosto y qué rol está jugando usted encabezando una de las listas de diputados nacionales? Mira, yo fui uno de los primeros que presentó el proyecto de ley de internas abiertas, simultáneas y obligatorias en esta provincia de Córdoba. ¿Cuándo existe una primaria? Claro. Cuando para un cargo existen 2 o más aspirantes. Y en esto es totalmente opuesto. Los únicos que hacemos elección somos Juntos por el Cambio, en la cual tenemos 3 listas. Todas las otras listas, los candidatos a presidente y todas las otras listas, es en vano el gasto que está haciendo la Argentina hoy en una época de crisis, y alrededor del costo es de 4.500 millones de pesos. Vos me decís, ¿y por qué se malgasta ese dinero? Se malgasta ese dinero, te lo dice uno que fue autor del primer proyecto que se presentó aquí en la provincia de Córdoba. Pero bueno, están dadas así, las circunstancias las están creyendo que es, nos están haciendo creer que es una general, cuando hay que dejar bien claro a la gente que cada partido ya tiene elegido su candidato a presidente. La primera vuelta es ahora en septiembre. Nosotros en términos de opinión coincidimos completamente con su planteo, completamente. Es cierto que es obligatorio, que hay una ley, pero es una elección donde lo principal ya está elegido. De todas maneras, usted está en disputa con otros candidatos a diputados nacionales. ¿Quiénes son, en este caso, sus adversarios directos? ¿Con quiénes está discutiendo la candidatura a diputado nacional? La estamos discutiendo dentro de la vida interna con Mario Negri, que encabeza la lista que se hizo en los despachos de la Casa de Gobierno de Buenos Aires, con una lista que encabezamos nosotros, en donde está representado auténticamente el radicalismo de Córdoba, en donde 15 miembros son los integrantes de la lista, 11 son del interior y 4 del departamento de Capital, total y absolutamente a la inversa de lo que pasa con nuestra lista. ¿Por qué la decisión nuestra de presentar la lista? Porque tenemos una mala experiencia de las listas que se hacen en los despachos de la Casa Rosa. Mira lo que pasó
el 12 de mayo. Hicieron explotar Cambiemos, las malas decisiones políticas. Hicieron dividir al radicalismo, las malas decisiones políticas. Pero yo no le hago mis críticas a los dirigentes del despacho de la Casa Rosada, pero más crítica le hago a los dirigentes de la Unión Cívica Radical que prestaron el oído para que eso pasara. Y llevaron a un desastre electoral político en el 12 de mayo. Y ahora veo con mucha preocupación que Schiaretti presenta la lista de diputados nacionales sin candidato a presidente de la República. Yo voy a decir mi opinión personal. Sí. Mi opinión personal lo tomo como si fuera una devolución de favores. Y lo digo esto, lo dice como una acusación. ¿A quién le sirve que el peronismo de Córdoba, tan fuerte en la elección de gobernador, en esta vaya con una boleta tan débil? Y bueno, serán a los que a mi entender hicieron la lista de la Casa Rosada. Eso beneficia a nuestro candidato a presidente de la República, que es Mauricio Macri. Claro. Nosotros tenemos la decisión del Comité Nacional y de la Convención Nacional de que los candidatos son Macri y Pilleto. Mi posición en la Convención Nacional fue que el radicalismo fuera a las PASO con candidatos propios e hiciéramos un gobierno de coalición. Desgraciadamente no se pudo hacer daño. Miguel, en este esquema de representación donde buscas ser elegido diputado nacional, por supuesto tu mirada del gobierno nacional de Mauricio Macri es fundamental. ¿Cuál es tu análisis en términos generales de la gestión de Macri y qué esperarías que sucediera en el caso de ser reelecto y qué rol debería jugar el radicalismo en esa nueva circunstancia? Lo dejé planteado en la Convención Nacional. Por eso hablé de un gobierno de coalición. ¿Cómo un gobierno de coalición? ¿Cómo lo explicas, Miguel? En donde tiene que tener mayor participación de decisión de gobierno la Unión Cívica Radical. Hasta ahora, en estos 4 años, lo que se hizo en Gualeguaychú fue una alianza que fue meramente legislativa. La posición ahora fue un gobierno de coalición en donde el radicalismo tenga poder de decisión en cuanto a la gestión de gobierno. Más participación, porque la sensibilidad política que necesita muchas veces un gobierno cuando tiene que tomar medidas, y ahí tiene que estar la mano y los miembros de la Unión Cívica Radical para así ayudar. Y hay muchas cosas, vamos recorriendo la provincia. ¿Cuáles son las principales quejas? Algo que está asfixiando a los cordobeses y a la Argentina. Es la presión impositiva. Esa es la presión de las tarifas. Mira, llevamos una propuesta en donde todos aquellos que ganen menos de 25.000 pesos van a tener derecho por ley a una tarifa única solidaria. Porque no lo puede pagar la gente. Claro, ¿no? Y esto tiene que advertirse. Vos me decís, ¿y esto le puede llegar a la gente que está, le puede gustar a la gente que está gobernando? No sé si le va a gustar, pero hay que hacerlo. Seguramente lo acusarían de populismo. No, de realismo. Una cosa es el populismo y otra cosa es el realismo. Hoy la realidad dice que la gente que está ganando, hay sueldos que están por debajo del nivel de la pobreza. Y es un trabajo digno. No tengo por qué hacerlo ir a que pidan una tarifa solidaria social y hacerles largas colas en el ministerio cuando se gana su vida trabajando, que el sueldo no alcance, y habrá que verlo y tiene que tomar participación el gobierno. Mira, yo estuve en el ente regulador de servicios públicos 3 años. ¿Qué advertí ahí? Que es el ente regulador de los servicios que sufre y paga el público. ¿Cómo es esto, Miguel? Imagínate, la energía la sufre y la paga el público. Mal servicio. El agua lo sufre y la paga el público. Es donde más tiene que ser, en esos elementos vitales, la mano del gobierno provincial, municipal o nacional. Y en eso vamos a trabajar, Dani. Miguel, cuando se salen de la convención el radicalismo, esto es una percepción personal, estaba como fortalecido, un Macri bastante debilitado y todo parecía apuntar a una apertura hacia el radicalismo de parte del PRO en el esquema de Cambiemos. Incluso se hablaba de una vicepresidencia para el radicalismo. Sin embargo, el esquema de alianza de Macri giró hacia Pichetto y hacia el peronismo. ¿Cómo ves esa movida política? Como un error del radicalismo. Esos son... Del radicalismo. Claro. La autocrítica. No supimos o no sabemos crear la alternativa para que eso suceda.
nosotros tendríamos que haber ido en esto como Unión Cívica Radical con candidatos propios, porque todo ese desconformismo que puede haber del lado del gobierno nacional lo hubiéramos captado para fortalecernos cuando hagamos la alianza, porque acá tiene que haber, puede haber distintos criterios, pero el consenso se tiene que dar. Mira, muchas veces en todo este tipo de estos 4 años le echan la culpa al gobierno de Macri. Pero yo voy a decir una cosa, y esto también hay que aclararlo. En la Cámara, Cambiemos no tiene la mayoría absoluta. Al no tener la mayoría, tiene que primar el consenso. Entonces, muchas veces, vos me hablas de culpas compartidas, Miguel, yo hablo de consenso. Y para eso, como no tiene la mayoría, hay partidos y hay dirigentes y hay legisladores que le han prestado el acuerdo para que se tomen medidas que capaz que yo, siendo legislador nacional, no lo hubiera tomado. Por ejemplo, no hubiera votado nunca en contra de los jubilados como votó Mario Raúl Negri. No hubiera votado nunca. Claro. Le guste o no le guste al gobierno. Porque aquí ya tuvimos una experiencia. Es decir, hay que hacer ajustes, hay que achicar el gasto en el país. No tengo duda. Ahora, pero basta que lo paguen los que menos tienen. Mirá, voy a dar siempre un ejemplo que lo doy acá en varias oportunidades. En esta provincia, a los que tenemos vehículos, le descuentan el 30% del impuesto, sí, el 10% más si lo pagas en un día, si lo pagas en un solo pago, y el 10% más si lo pagas por internet. Y al que anda a pie, Daniel, le aumentan el boleto. ¿Vos crees que es justo? ¿A dónde está? ¿A dónde está la ayuda social? Claro. ¿A dónde está el peronismo que dicen que representan acá en Córdoba? Ahí se rompe el principio más progresista que tiene el impuesto, que el que más tiene ayuda al que menos tiene. Y vamos a trabajar en eso. En ese sentido. Miguel, ¿cómo ves a la oposición a Macri? ¿Cómo ves el armado que se generó con esta movida de Cristina en su momento de alto impacto político, de correrse, la ves corrida o no? ¿Cómo nos analizás la fórmula del kirchnerismo desde su nacimiento, donde la candidata a vicepresidente dice quién va a ser el candidato a presidente, y qué nivel de funcionalidad advertís que puede tener en el ejercicio del Ejecutivo una fórmula de esta naturaleza? ¿Quién duda que la candidata a presidenta es Cristina Fernández de Kirchner? Hay que dejar de mentirle a la gente. Hay que dejar de mentirle a la gente. Eso es una inversión de la fórmula, pero que para engañar a la gente. La candidata a presidenta de la República, le guste o no le guste a Aníbal Fernández, es Cristina Fernández de Kirchner. Y esto lo digo total y absolutamente convencido. Es una forma de burlar a la voluntad popular, porque están haciéndonos creer que es Aníbal Fernández el candidato. Para mí, te digo, Alberto Fernández, sí, lo digo para mí es una burla. Es decir, el otro día me llegó un chiste, está acostumbrado a poner tantos testaferros Cristina Fernández de Kirchner, que puso el nombre de otro en la presidencia. Fue un buen chiste de WhatsApp. Lo cuento como chiste, ¿no? Sí, pero que refleja una opinión que es un poco un temor, porque el otro día charlábamos con amigos y decíamos, a ver si compartís esta línea de análisis. Nosotros, lo que hemos analizado la política desde hace mucho tiempo, siempre hemos sostenido, muchos de nosotros, que la economía era determinante para que un gobierno sea reelecto o no. Cuando a Raúl Alfonsín le fue mal económicamente, tuvo problemas políticos. Cuando el menemismo entró en una fase de deterioro económico, pierde la presidencia. Y así sucesivamente, inclusive la propia Cristina. En esta etapa, si siguiéramos esta línea de análisis, yo creo que Macri tendría dificultades hasta para ser candidato. Sin embargo, está competitivo. Por eso, en la posición mía, en la Convención Nacional, era que fuéramos con candidatos propios a las PASO. Claro. Por eso era la condición. Por eso es que estamos trabajando sobre el tema tributario, porque hay que producir una reforma tributaria. Tiene que dejar de padecer el que menos tiene la presión tributaria y darla a los que más tienen, como siempre lo he dicho. Vamos a trabajar sobre las tarifas, porque es lo que está sufriendo el pueblo argentino. Y si usted me dice, Nicolás, ¿comparte las medidas económicas? Hay muchas que no, pero bajo ninguna, por eso estamos trabajando sobre esto. Y ahora, por eso le decía recién, nosotros como bloque de la Unión Cívica Radical, en estos 3 años y medio tenemos 45 legisladores nacionales,
que le prestaron el consentimiento a ciertas y determinadas medidas que no se tendría que haber tomado. Ya le dije una que fue en contra de los jubilados, y de ahí para... Miguel, hagamos el tiempo en la tele, es un poco tirano, pero aprovechemos estos últimos minutos para hacer un poco de pedagogía, de docencia, en cuanto a qué se va a encontrar el ciudadano cuando vaya al cuarto oscuro el próximo 11 de agosto y qué boleta tiene que elegir para que tu propuesta, la propuesta de ustedes, sea contabilizada en el escrutinio, para votarlos a ustedes. Va a estar en la mesa sí. La 502, lista C, que es la que encabezamos nosotros, que es la lista blanca y roja, sí. En la cual de ahí pone en el sobre esa boletita e elige el candidato a presidente que quiere. Entre nosotros proponemos la fórmula Macri-Michetti, la corta y mete en el sobre el... Bien, tiene que ir al procedimiento del corte. Del corte de boleta, sí. Vos promovés Macri, pero si hay porque tenés un discurso crítico y tranquilamente gente del radicalismo que no esté conforme puede votar Macri puede hacer una opción, no sé, Labaña, que en algún momento fue candidato del radicalismo, o Alberto y Cristina. Hay muchos que pueden llegar a votar así. Sí. Mirá, el gobierno provincial también precona la lista y vote el presidente que quiera. Claro, claro, no es tu caso. Vos estás proponiendo a Macri y a Pichetto. Sí, estamos dentro de la Convención Nacional. Te mantenés en otro partido. Sí. En ese... Pero ¿cuál sería mi objetivo? Sí. Lo he hablado con muchos dirigentes que integramos la lista nuestra. De lista corta, que va a Schiaretti. Sí. Mi objetivo político sería ganarle la lista al adversario político que tenemos en la provincia de Córdoba, que es la lista que encabeza Carlos Gutiérrez, que promociona Schiaretti. ¿Y cómo ves al ciudadano argentino, y cordobés en este caso más que nada, de cara a aplicar el corte de boleta? Nosotros tenemos una experiencia cercana aquí en Santa Fe, donde tienen voto con boleta única, pero votan en el caso de Frontera en 5 urnas distintas. Entonces toman una boleta y es como que se facilita el corte, y hay un corte de boleta muy importante, hay mucha diversidad en el resultado del voto. Pero acá estamos con un sistema tradicional. ¿Lo ves al ciudadano compenetrado con la posibilidad de separar boletas y votar de esta manera? Estoy convencido que sí. ¿Por qué, Miguel? ¿Y por qué lleva muchos años la democracia? Es decir, 36 años creo que va a cumplir de democracia. Y la gente ya, no hay que subestimar más a la gente, ¿eh? Sabe lo que vota y sabe a quién vota la gente. En esta última elección, que también se preveía algún tipo de confusión, había quien votaba y buscaban el cuadrito para elegir el candidato que ellos querían. Por eso me decía a mí, la democracia crece y la gente ya va tomando conciencia de cómo se tiene que votar. Carla, ¿cuál es tu mirada sobre el rol de la mujer en este esquema que plantea Miguel Nicolás? Bueno, fundamentalmente decir que la política siempre es oportunidades. Sí. Y además de eso, nuestro partido, la Unión Cívica Radical, es también núcleo de oportunidades y lo ha sido desde siempre, pero ahora nosotros, desde el rol de las mujeres, muchísimo más activas en la participación, siempre participamos mucho, construyendo, pero con poca visibilidad. Ahora el empoderamiento ha hecho que también pasemos a reclamar la visibilidad, y el partido tiene estas oportunidades que es importante que las aprovechemos y que las usemos bien. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me toca en esta oportunidad ser candidata número 2 en la lista, y usted decía, por ejemplo, ¿qué debe saber el ciudadano? Bueno, el ciudadano hoy, ¿qué tiene? Un rol absolutamente participativo. Y me dice, ¿pero cómo? ¿Cómo va a participar el ciudadano hoy si está polarizada y nacionalizada la elección y prácticamente nadie sabe que hay un espacio en las pasos que sí se compite y que es en el sector de diputados? Entonces nosotros le decimos, bueno, tiene la oportunidad usted como ciudadano de formar la lista como le gusta. ¿Y cómo puede hacer para formar esa lista como le gusta? Bueno, si usted va, lleve el DNI, además lleva una tijera, ¿qué puede hacer ahí? Corta la boleta y elige
nosotros vamos a estar solos. La 502, lista C, vamos a estar solos. ¿Qué hace? Nos combina, si quiere, con el presidente, porque ¿qué vamos a hacer? El ciudadano va a poder mechar, como decimos, o hacer o elegir que su candidato próximo, el que conoce, el que defiende su realidad, esté en el Congreso de la Nación. ¿Y cómo va a estar en el Congreso de la Nación? El diputado hace leyes, pero también es un gestor y también es una política de transmisión de las realidades que se viven. Porque nosotros somos fundamentalmente radicales, pero además ciudadanos de a pie. Matías, ¿cómo está el comité local respecto de esta disputa a nivel de diputados nacionales? Mira, desde la juventud y el presidente del partido también está totalmente apoyando a la lista. Es muy bueno en este caso que haya un joven representando a San Francisco, claro que sí, en la lista. Y yo creo que siempre fuimos partícipes, en este caso de este año fuimos partícipes de la lista de candidatos a intendente y demás. Yo creo que es muy importante la participación de la juventud en los distintos partidos, y yo creo que los jóvenes tienen que ser protagonistas y se les tiene que abrir el espacio, ¿no? Y además, seguramente vamos a charlar antes del 27 de octubre también para que nos des tu mirada sobre la política nacional. Miguel, esta es una cámara, este es un canal que se ve en San Francisco, lo reproducimos en Mortero, en Arroyito, en Devoto, así que bueno, hay una audiencia amplia. Tenés una oportunidad, un minutito, una invocación de por qué tienen que ir el domingo y votarte. Yo le pido que nos acompañe con su voto, primero porque queremos recuperar la alegría. Vamos a defender Córdoba, queremos el orgullo, recuperar el orgullo de ser radical en esta provincia que siempre, este departamento era fuertísimamente la Unión Cívica Radical. No tengan dudas que la lista que encabezo va a defender los derechos de los cordobeses, sin ceder a ninguna presión, bajo ningún aspecto. Y voy a decir algo que vos podés ser impropio por decir. Nosotros vamos a presentar un proyecto de las promesas incumplidas. Todos aquellos candidatos que hagan promesas, que cuando lleguen al lugar no la cumplan, por lo menos tienen que tener una inhabilitación de 10 años para volver a ser candidato o para integrar cualquier cargo o funcionario público. Gracias, Miguel, Carla, Matías, un gusto tenerlos aquí.